Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda jornada del simposio precongreso del SERAM-RESNA, errores, pseudolesiones y variantes normales en radiología e imagen diagnóstica. Soy el doctor Cabrera y el esquema de la jornada que vamos a hacer hoy es similar a la que ya hicimos ayer para todos los que participasteis. Hay un primer bloque que moderaré yo, que consta de tres ponencias y posteriormente un espacio para preguntas y posteriormente un segundo bloque que moderará el doctor Artigas. Hoy, en la sesión de hoy, tenemos al doctor Lemos de Estados Unidos, la RESNA, y a la doctora Bravo de la SERAM. Al igual que ayer, os animamos a que participéis con vuestras preguntas, con vuestras dudas, con vuestras inquietudes y nos las enviéis a través del sistema. No hace falta esperar a que terminen las ponencias para enviarlas, podéis hacerlo a medida que van desarrollándose las charlas y las iremos recogiendo y posteriormente se las expondremos a los ponentes. El primer ponente de hoy es el doctor Diego Lemos. El doctor Lemos es originario de Colombia y se graduó en medicina en la Facultad de la Universidad Libre de Cali. Posteriormente realizó la residencia en Estados Unidos, en la Universidad de Luisiana, en el estado de Nueva Orleans, y el fellow en musculoesquelético en el San Diego Medical Center, adscrito a la Universidad de California con el doctor Resnick. Es actualmente el jefe de sección de la imagen musculoesquelética del Centro Médico de la Universidad de Vermont y profesor asociado del Lerner College de Medicina en Burlington, que también está en el estado de Vermont. Es autor o coautor de más de 20 artículos, capítulos de libros y es ponente habitual de conferencias nacionales y de conferencias internacionales. Él va a ser el responsable de la primera ponencia, que se titula Imagen articular, lesión o variante. Diego, doctor Lemos, cuando quiera. Alberto, muchas gracias por la introducción. ¿Pueden ver la pantalla? Bueno, durante los próximos 20 minutos vamos a revisar las variantes anatómicas que podemos ver a nivel articular. Por razones de tiempo, vamos a revisar solamente variantes anatómicas óseas, no de tejidos blandos. Y vamos a hacer énfasis en los llamados pseudodefectos, protuberancias, pseudolesiones, y vamos a tratar de diferenciarlos de defectos verdaderos y lesiones verdaderas. No tenemos tiempo para discutir los osículos accesorios, que son otras variantes, pero pues requieren una charla, una conferencia por sí sola. Por último, no vamos a revisar todas las articulaciones del cuerpo, sino que nos vamos a enfocar en el hombro, el codo y la cadera. Y comenzamos con una de las lesiones o las pseudolesiones más comunes que podemos ver, que es la llamada pseudolesión del húmero. Entonces aquí tenemos dos radiografías frontales del hombro y pueden ver una área de rarefacción trabecular en el aspecto superolateral de la cabeza humeral. Pero si prestan atención pueden ver que se pueden apreciar la trabécula muy bien definida cursando en esta área de radiolúcida. Si tienen la posibilidad de tener radiografías del lado contralateral, siempre es una buena idea. En este caso en particular, podemos apreciar que este paciente también tiene una pseudolesión en el húmero contralateral y este es un hallazgo benigno. Este paciente, por un motivo diferente, tuvo una resonancia nuclear magnética y podemos ver que esta área de rarefacción o pseudolesión del húmero no correlaciona con una lesión verdadera, sino que es solamente un área de grasa o de médula ósea amarilla con un fondo de médula ósea roja. Otro paciente diferente, una lesión, una pseudolesión del húmero, un poquito diferente a las dos primeras que les mostré, porque en este caso pareciera que hay una calcificación interna, pero el paciente tuvo una resonancia varios años antes de que desarrollara la osteoartrosis que vemos aquí y se puede ver que este paciente no tiene ninguna lesión verdadera, sino otro tipo de pseudolesión o pseudoquiste del húmero. Este otro ejemplo,
un caso bilateral en un paciente que tiene tendinosis calcificante debido a depósitos de hidroxiapatita en el manguito rotador en ambos hombros. Pero esta es una lesión benigna y como pueden ver, hay veces puede tener un pequeño borde esclerótico muy delgadito, pero la apariencia es benigna. Aquí tenemos otro caso en un paciente con un poco más de osteopenia y podemos ver que pareciera que hay una pseudolesión del húmero en la radiografía frontal. En la radiografía axilar podemos ver también que hay una zona geográfica radiolúcida que probablemente corresponde al área que estamos viendo aquí. Sin embargo, cuando vemos la proyección de Grassi, nos damos cuenta que no es una pseudolesión. Vemos que las trabéculas no se ven bien, sino que están todas desarregladas y borrosas y hay una irregularidad en el contorno cortical del aspecto posterior de la tuberosidad mayor de la cabeza humeral y hay algunos fragmentos óseos desplazados. Y si lo comparamos con uno de los casos que ya les mostré, que tenía una tendinosis calcificante, pueden ver la diferencia entre una pseudolesión y una lesión verdadera. Esto no era un tumor, sino que fue un paciente que tuvo trauma y en la correlación con la tomografía computada pueden ver la fractura conminuta de la tuberosidad mayor del húmero y el desplazamiento de pequeños fragmentos de fractura. ¿Qué es esto? ¿Otra pseudolesión del húmero? Pues sí, parece muy similar a las que vimos al comienzo. Tiene bordes definidos, se puede ver la trabécula muy bien a través de esta área radiolúcida y cuando miramos la AP y la Grassi y aquí miramos la proyección axilar, hay un hallazgo que llama la atención. Si seguimos el borde de la cabeza humeral, cuando llegamos aquí al aspecto posterolateral, vemos esta irregularidad de contorno. Cuando vemos una irregularidad así en esta localización, nos comenzamos a preguntar si de pronto esto corresponde a una lesión de Hill-Sachs. Y si esto es una lesión de Hill-Sachs, debemos devolvernos y mirar otra vez con mucha atención las otras proyecciones que tenemos. Y si ponen cuidado, pueden ver que hay una calcificación muy sutil que se ve aquí en los tejidos axilares adyacentes al polo inferior de la glenoides. Entonces, lo que este paciente tiene, sí, tiene una pseudolesión, pero este paciente también tiene una lesión de Hill-Sachs por una dislocación del hombro con una lesión ósea de Bankart. Y si miramos, evidentemente, 45 minutos antes, el paciente llegó a sala de urgencias con una dislocación anteroinferior del hombro, variedad subcoracoidea. Pueden ver la cabeza del húmero debajo de la coracoides en las tres proyecciones y fue reducida y después de la reducción podemos ver bien la lesión de Hill-Sachs y la lesión ósea de Bankart. Entonces mucho cuidado con la visión de túnel, mucho cuidado con enfocarse solamente en un hallazgo y tener satisfacción de búsqueda y no mirar nada más ni mirar los bordes de la radiografía porque pueden perder información muy, muy valiosa. Esa fue la primera variante que quería mostrarles en el hombro. Ahora tenemos aquí un caso diferente. Esta es una artroresonancia, T2 con saturación grasa, T1 con saturación grasa y T1 sin saturación grasa. Quiero que por favor pongan atención en el borde glenoideo, en el borde articular de la glenoides, de la fosa glenoidea. Aquí se ve muy bonito, muy liso, sin ninguna irregularidad. Y en el siguiente corte nos damos cuenta que hay aparentemente un defecto en el cartílago articular. Lo podemos ver en las tres secuencias. En el siguiente corte sigue persistente este pequeño defecto aparente y en la siguiente imagen vuelve a estar normal. Entonces, ¿qué es esto? En esa localización en particular, esta es la llamada área desnuda de la glenoides o el bare spot. Y esta es una variante anatómica que no se debe confundir con una lesión osteocondral verdadera. Entonces aquí tienen el caso otra vez y permítanme les comparto
la apariencia del bare spot del área desnuda en los otros dos planos ortogonales, en el plano sagital y en el plano axial. Aprecien por favor que la pseudolesión tiene bordes bien definidos y lisos. No hay irregularidad, no hay edema en el hueso subcondral, no hay sinovitis adyacente, no hay edema óseo, no hay otra patología que me haga pensar que esto de pronto es anormal. Usualmente esta área desnuda de la glenoides está casi en el centro de la fosa glenoidea. Entonces, si usamos el método del círculo verdadero con los cuadrantes, usualmente este bare spot, esta área desnuda, está en el centro del círculo. Eso a diferencia de este otro caso, es otra área desnuda, pues aquí vemos un aparentemente defecto. El defecto está acá en el plano sagital y está aquí en el plano axial. Este caso es cortesía de mi amigo el doctor Fischer de Alemania, que tuvo la gentileza de prestarme este caso para la ponencia de hoy. Los invito a que revisen su website mriessentials.com. Tiene increíble material académico en el área musculoesquelético. Y bueno, este caso es de él. Si hacemos el método del círculo, nos damos cuenta que esta anormalidad no está en el centro de la glenoides, sino que está excéntrica. Y esto corresponde a una lesión osteocondral verdadera. Esta es una foto de la artroscopía que el doctor Fischer me envió también cuando el ortopedista hizo la artroscopia y se dio cuenta que esto no era el área desnuda, sino que en verdad correspondía a una lesión osteocondral verdadera. ¿Ok? Y aquí otros dos ejemplos de áreas desnudas. Este en resonancia, cortesía de la doctora Beatriz Álvarez de Sierra. Ella es médico radiólogo de la Clínica Universitaria de Navarra, en Madrid, y tuvo la gentileza de prestarme este caso para complementar la ponencia de hoy en resonancia y se puede ver en los tres planos ortogonales, muy lindo en el centro con bordes bien definidos y sin nada de cambios secundarios, y este en artro-CT de la literatura porque también muestra muy lindo el área desnuda. Estos dos casos son de la literatura también, solamente los quería mostrar porque hay veces esta área desnuda o pseudodefecto de la glenoides o bare spot puede ser profundo, puede que no tenga un cuello muy ancho, pero puede ser profundo y hay veces puede que tenga un cuello ancho. Entonces hay que conocer estas variantes o esta variabilidad de presentación de este bare spot, de esta área desnuda, para no ir a confundirla con una lesión osteocondral verdadera. Y esta bella foto de un espécimen de un cadáver, también mostrando el bare spot de la glenoides. Y este es un artículo publicado en el Journal de Cirugía de Hombro y Codo en el 2017 que se titula Bare Spot y el tubérculo de Asaki. El tubérculo de Asaki. ¿Qué es el tubérculo de Asaki? Permítanme les muestro este caso. No es una resonancia, es una axial densidad de protones sin contraste, sin derrame articular, una T2 con saturación grasa y una densidad de protones sin saturación grasa. Si ven en el reborde glenoideo, se dan cuenta que no es completamente liso, sino que hay una pequeña protuberancia aquí cerca del centro. Cuando estamos escaneando por encima de esa área, pueden ver que el borde de la glenoides y la placa subcondral está bien lisa y pues es regular. Cuando llegamos al nivel del promontorio de este tubérculo, si siguen con la flecha, con la punta de mi flecha, pueden dar cuenta que hay este promontorio o este tubérculo, y si seguimos el corte inferior, otra vez liso, tubérculo liso, tubérculo liso. Este paciente tiene un tubérculo de Asaki. Lo que pasa es que hay veces no tenemos esta área desnuda, sino que hay una protuberancia ósea muy pequeña y puede tener adelgazamiento del cartílago hialino articular que la recubre.
pero es otra variante que hay que reconocer para no irla a confundir con un osteofito central o con alguna otra patología verdadera. Este paciente, revisando en su historia, nos dimos cuenta que había tenido un EMA, una artroresonancia unos años antes en otra institución y la pudimos conseguir y demuestra el mismo hallazgo. Este paciente ya tiene contraste intraarticular, pero si siguen la punta de mi flecha se pueden dar cuenta del muy bonito tubérculo de Asaki, que también lo vemos aquí en las coronales. Entonces, puede tener un área desnuda con un pequeño pseudo defecto o puede tener una protuberancia o el llamado tubérculo de Asaki, y ambas son variantes. ¿Ok? Bueno, antes de pasar al codo, quiero hablarles de otra pseudolesión, y este es el llamado pseudotumor del húmero o pseudotumor deltoideo. Y puede ser bastante impresionante. En este caso, me estoy refiriendo a esta área. ¿Ok? Permítanme les muestro otro caso. Este es otro caso que muestra esta área como de engrosamiento perióstico, y hay veces puede confundirlo a uno. Pueden haber lesiones en esta área que hay que tener en el diagnóstico diferencial. Pero estos dos casos son solamente los cambios que ocurren en la inserción del músculo deltoides en el húmero, y puede tener estos cambios como entesopáticos, como TOG, como de inserción, y son cambios benignos. Dos pacientes diferentes. Cuando los pacientes son gorditos, hay veces se puede formar como esta aparente masa, pero pues no vayan a caer ahí y a sugerir que es un tumor o una masa verdadera, porque aunque estamos hablando solamente de patología de pseudolesiones óseas, pues ahí hay un pequeño bono en este caso, ¿ok? Y este es otro paciente que también nos muestra un pseudotumor deltoideo y un combo. También tiene la pseudolesión de la cabeza humeral. Entonces, este caso es normal, solamente con dos variantes que hay que saberlas reconocer. Y este paciente con una resonancia, comenzamos por arriba de la área que queríamos estudiar, y nos damos cuenta de las inserciones normales en el húmero, y a medida que vamos llegando nos damos cuenta que aparecen estos cambios íntimos con la inserción del deltoideo dentro de la corteza, y esto es la apariencia normal del pseudotumor deltoideo, para no confundirlo con un tumor verdadero o con una lesión de reacción perióstica verdadera o maligna. Y con eso terminamos el hombro. Seguimos ahora con el codo. Entonces quería comenzar de la misma forma que podemos tener un pseudodefecto en la glenoides, la llamada área desnuda o el bare spot. También podemos tener un pseudodefecto en la tróclea. Y vean qué bonito este caso. Esta es una resonancia de codo, densidad de protones sin saturación grasa y una T2 con saturación grasa. Y vemos este borde con este aparente defecto con contornos muy lisos, muy bien delineados. Nótese que no hay edema subcondral, no hay sinovitis, no hay edema de médula ósea. Es una variante normal y es el llamado pseudodefecto de la tróclea. Aquí tienen otro caso, un poquito más ancho, no tan profundo como el primero, entonces similar a las patologías que les mostré, a las variantes que les mostré en la glenoides. Una situación muy similar puede pasar acá en la tróclea. Podemos tener estos pseudodefectos, o hay veces podemos tener como un tubérculo, como una excrescencia ósea, un pequeño promontorio aquí, pero si ven el cartílago está intacto, un poco adelgazado, como ocurre con el tubérculo de Asaki en la glenoides, pero de resto está intacto y no hay cambios secundarios de patología. Entonces, este es una cresta o un tubérculo troclear que se puede ver en codos que no tienen cambios degenerativos,
Por supuesto, si llegamos a tener una situación como esta en un paciente que ya tiene osteoartrosis, dentro del diferencial están osteofitos centrales, que pueden parecer muy similares a la crista o al tubérculo que les mostré, pero pues no ocurren en una articulación del codo que tiene cambios degenerativos, mientras que el otro, la articulación estaba en muy buen estado. Este es otro ejemplo de un codo, densidad de protones sin saturación grasa, T2 con saturación grasa. Entonces, estos son pseudodefectos de la tróclea. Vemos que hay un derrame articular, vemos que hay una cantidad importante de sinovitis y vemos que hay edema subcondral y vemos que hay quistes subcondrales. Entonces tiene todos estos hallazgos secundarios que nos guían a sugerir que estas no son pseudolesiones, sino que son lesiones verdaderas. Entonces siempre pongan, y la correlación con la tomografía computada, entonces siempre pongan atención a la presencia o ausencia de estos signos secundarios que nos ayudan mucho. Otro caso, aquí tenemos el cartílago, se ve muy bien y tenemos este hallazgo, ¿cierto? Difícil de ver con saturación grasa. En la radiografía, que la volteé aquí para correlacionar, se puede ver la densidad ahí. Entonces, ¿qué es esto? ¿Es un tubérculo? ¿Es una pequeña cresta troclear? ¿O es un osteofito? ¿O qué es? Entonces, vamos un corte más y vemos que el cartílago está bien. Seguimos un corte más y nos damos cuenta que pareciera que era un pequeño defecto aquí. Entonces, ¿qué es esto? ¿Es un pseudodefecto o es una lesión osteocondral verdadera? Seguimos un corte más y nos damos cuenta que hay una sinovitis adyacente importante y seguimos dándole y nos damos cuenta que se pone de señal de intensidad más baja y aquí vemos dos anormalidades o una que parece como si fuera un cuerpo intraarticular corticado. Entonces vemos en los otros dos planos ortogonales y nos damos cuenta que este paciente tiene estas áreas focales de señal de intensidad baja en todas las secuencias con sinovitis adyacente, con cambios degenerativos en este codo. Y cuando correlacionamos en PACS, nos damos cuenta que esta área que parecía gris o de señal de intensidad intermedia en el plano sagital corresponde muy bien con estas áreas de sinovitis, mientras que las áreas que son de señal de intensidad bien baja en realidad corresponden a un cuerpo osteocondral calcificado, que es lo otro que hay que tener en el diagnóstico diferencial. No todos son pseudolesiones y variantes. Aquí este fue un caso que nos lo enviaron para una lectura, una interpretación secundaria. Fue un caso de otro hospital de afuera y fue remitido a nosotros porque querían una segunda opinión en la lectura de la resonancia. Fue reportado como un cuerpo intraarticular sinovializado o adherido al húmero, causando un efecto crónico de erosión. ¿Y por qué leyendo el reporte, el radiólogo que interpretó el estudio estaba preocupado de que este cuerpo viniera de esta área? Habían cambios de señal de intensidad normal detrás de esta área y pues el radiólogo que interpretó el caso pensó que este podía ser el sitio donante de un cuerpo intraarticular que se sinovializó y pues bañándose en líquido sinovial comenzó a crecer y se pegó al húmero y comenzó a erosionarlo lentamente. Seguimos viendo en el plano coronal, podemos ver de nuevo la sospecha de un cuerpo intraarticular en la fosa coronoides, y cuando seguimos avanzando, esta fue la otra área de que el radiólogo estaba preocupado que podía ser el sitio donante. Pero si prestamos atención, esta área, esta irregularidad de contorno está en el sitio característico del llamado pseudodefecto del cóndilo humeral o del capitelo, que es otra variante anatómica. Entonces, en resumen, y si vemos en el plano sagital, pueden ver comenzando en la parte lateral del pseudodefecto este cambio en el contorno muy liso
y a medida que vamos más medial, seguimos viendo el cambio normal del contorno en el aspecto posterolateral del capitelo hasta que llegamos al aspecto medial del área. Entonces, en resumidas cuentas, se pensó que era un cuerpo osteocondral sinovializado y dos posibles áreas donantes serían en el capitelo y en la tróclea. Pero pues estas en verdad ambas corresponden a variantes anatómicas que hay que saber reconocer. Y aquí están las axiales de este caso. ¿Cuál es el diagnóstico? Muchos de ustedes ya probablemente se lo están imaginando, pues era un osteoma osteoide que frecuentemente cuando son intraarticulares o periarticulares pueden estar asociados con una tremenda cantidad de sinovitis y pues este paciente tuvo ablación de radiofrecuencia y le fue muy bien. Y ahora la otra variante, el pseudodefecto del capitellum. Entonces quiero compartirles este caso para ver qué opinan. Entonces en la sagital de T2 con saturación grasa podemos ver inmediatamente que hay dos irregularidades en el contorno, una posterior y una anterior. Y aquí tenemos la coronal de densidad de protones sin saturación grasa y la coronal de T2 y podemos ver que estamos bien anterior y esta área sigue viéndose bien y como estamos anterior, esta no es la localización normal del pseudodefecto del capitán, que es posterior. Esto corresponde a una lesión osteocondral verdadera. Es un defecto osteocondral y tenemos que encontrar el cuerpo. Entonces, en este caso, no como en el caso anterior que pensaban que era un cuerpo articular en la fosa coronoide, este es un cuerpo articular verdadero intraarticular en la fosa olecraniana y el sitio donante fue en el aspecto anterior del capitelo, aquí con la correlación cruzada en los diferentes planos en PACS, podemos ver que esta anormalidad es en el aspecto anterior, aquí es posterior y no es el área de la pseudolesión del pseudodefecto, mientras que esta parte acá sí es el pseudodefecto y es posterior. Nótese la diferencia con los bordes bien lisos y pues en su localización característica. Entonces este paciente tenía su pseudodefecto del capitelo, que es una variante anatómica muy frecuente, pero también tenía una lesión osteocondral verdadera. ¿Ok? Y para terminar el codo, miramos la pseudolesión de la tuberosidad radial. En el sitio de inserción del tendón del bíceps podemos ver que aparece una área aparentemente de engrosamiento en la frontal, pero podemos ver que en la lateral y en las dos oblicuas parece como una área geográfica radiolúcida. Y esto es una pseudolesión. En esta localización característica, lo más frecuente es que sea relacionado a la inserción distal del tendón del bíceps. Pueden ver que la corteza anterior y la corteza posterior está bien. Aquí tenemos otro caso. En el primero, miren que se veía radiolúcida en 3 de las proyecciones, incluyendo en la lateral. En este otro se ve radiolúcida en 3 de las proyecciones, pero en la lateral no se ve esa radiolucencia. Entonces hay que mirar todas las proyecciones porque puede cambiar y no significa que sea una lesión por proyección o una lesión verdadera. Puede que solamente sea la pseudolesión. Hay veces no es completamente esclerótica, sino que radiolúcida, sino que tiene áreas de esclerosis, como en este caso, o este otro que tiene más esclerosis y algunos cambios entesopáticos. Por ejemplo, en este caso vemos estas densidades que podrían ser un poco preocupantes, pensando uno que es una reacción perióstica, como de pelo parado o de sunburst, pero en realidad si ven, este paciente tiene mucha condrocalcinosis y estos son depósitos de pirofosfato de calcio en un paciente con un cuerpo intraarticular grande, pero pues si miramos en el codo contralateral,
También vemos los cambios de condrocalcinosis y depósitos de pirofosfato de calcio en la inserción de los tendones comunes flexores y extensores, y en las laterales vemos que son cambios bilaterales en un paciente con osteoartrosis y condrocalcinosis y depósitos de pirofosfato de calcio en la tuberosidad radial. Hay veces podemos tener cambios proliferativos entesopáticos que pueden ser leves o pueden ser mucho más prominentes. En este paciente también con un entesofito aquí posterior. Cuidado con las avulsiones de la tuberosidad radial, porque eso es un signo de que el tendón del bíceps se desprendió. Este otro caso con formación ósea heterotópica en toda la trayectoria del tendón roto y retraído. Entonces, algo para tener en cuenta. Este otro paciente es para mostrarles cómo se ve en resonancia, una tuberosidad radial prominente, pero en la resonancia no hay lesión ósea, es solamente tendinosis y cambios entesopáticos en la inserción del distal del tendón del bíceps en la tuberosidad radial. No todos son pseudolesiones o variantes, esto no se ve bien, tiene una apariencia agresiva con pequeños hoyos o orificios de diferentes tamaños, osteopenia focal, eh, reacción perióstica agresiva, extensión transcortical anterior, posterior. Y lo más preocupante es que 6 meses antes este paciente tuvo esta radiografía y esto fue interpretado como la pseudolesión o una variante anatómica. Retrospectivamente podemos ver que hay un poco hay adelgazamiento del endostio, pero pues les mostré pseudolesiones que pueden tener cambios entesopáticos. Entonces, hay veces puede ser complicado y lamentablemente en el estudio del cuerpo total de medicina nuclear se confirmó que este paciente tenía enfermedad metastásica y esta fue la evolución. Entonces, un caso para aprender y compararlo de nuevo con una pseudolesión y una lesión verdadera. Bueno, y por último, la cadera en los últimos 5 minutos y 3 variantes que quiero discutir. Una es la fosa supraacetabular o el pseudodefecto del acetábulo. De la misma forma que tenemos un pseudodefecto de la glenoides o el área desnuda y que tenemos el pseudodefecto de la tróclea, también podemos tener un pseudodefecto del acetábulo. Y en este caso en particular es bilateral, pero si miran tiene las mismas características que las otras variantes, bordes muy bien delineados, lisos y ausencia de cambios secundarios en articulaciones que están, aparte de eso, completamente pristinas, está en muy buena condición. Aquí vemos las coronales con pequeño campo de vista y podemos ver en mejor grado la fosa supraacetabular en el acetábulo y la apariencia en el plano sagital, axial y coronal. Hay 2 tipos de fosa supraacetabular. La, la fosa, por cierto, la fosa supraacetabular tiene una frecuencia más o menos de un 10% y está localizada casi a las 12. Y puede venir de dos sabores. Una, la tipo 1, es un defecto muy bien definido y que no está cubierto con nada y que si uno pone contraste o si el paciente tiene un derrame articular, se va a llenar con líquido. Entonces aquí está la apariencia característica en CT y aquí en una arterioresonancia. Estas son las fosas supracetabulares tipo 1. Las tipo 2 se ve la fosa también muy bonita, pero no llena con líquido articular o con contraste porque está cubierta con cartílago. Entonces esta es una tipo 2, la pueden ver aquí en la coronales sin y con saturación grasa, también aquí en la sagital y aquí en la axial oblicua e incluso en la radiografía se puede ver el cambio, esta pequeña escotadura a las 12, más o menos a las 12 en una localización característica y con bordes muy lisos y bien definidos. ¿Ok? Hay veces de la misma forma como podemos tener un pequeño promontorio o tubérculo en la glenoides y en la
tróclea, también podemos tener lo mismo en el acetábulo. En vez de tener el defecto, o en este caso, un poco de fosa supracetabular y un ridge, una excrescencia aquí adyacente, que no es más que otra variante. No hay nada de cambios secundarios que nos hagan pensar que esto es patológico. Cerca a la fosa supracetabular, en el margen anterosuperior de la fosa del acetábulo, podemos ver, hay veces, otro tipo de pseudolesión que se llama la cresta estrellada. Y esta cresta estrellada puede tener configuración lineal o puede tener configuración, pues por eso su nombre, como una estrella con múltiples direcciones. Y es otra variante, está adyacente a la fosa supracetabular, no exactamente a las 12. Aquí tenemos otro caso con resonancia y con CT en una localización un poco diferente, más medial que la fosa supracetabular. Y aquí tenemos otro caso para mostrar que el compromiso que es bilateral, aquí incluso es una más de tipo hendidura en el lado derecho y una cresta en el lado izquierdo, y la artorresonancia en el lado izquierdo mostrando cómo se ve el contorno. Y hay veces puede existir una plica que se extiende desde la cresta estrellada y que va paralela al ligamento redondo, y hay gente, algunos investigadores, que cuando ven esa plica insertándose en la cresta estrellada, hablan de una lesión estrellada. Esas plicas a veces pueden ser sintomáticas cuando se Sí, doctor engrosan. Lemos. Sí, vamos un poquito pasados de tiempo. Oh, ok, este ya es lo último, las hendiduras del techo acetabular. En resumen, revisamos en el hombro la pseudolesión del húmero, el área desnuda de la glenoides, el tubérculo de Asaki y el pseudotumor del húmero. En el codo revisamos el pseudodefecto de la tróclea, el tubérculo troclear, el pseudodefecto del capitellum y la pseudolesión de la tuberosidad radial. Y por último, en la cadera revisamos la fosa supracetabular, la cresta estrellada y las hendiduras del techo acetabular, que es este último caso que les mostré rápido, que son más de carácter lineal, pero son otras variantes más en la vertiente medial. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Lemos. Seguro que hay mucha gente que ha aprendido mucho y mucha gente que también quiere hacer preguntas. Vamos a pasar a la siguiente ponencia a cargo de la doctora Cristina Bravo. La doctora Bravo es extremeña, es de Trujillo, enamorada de su tierra, enamorada de la radiología pediátrica, que ejerce en el Hospital Materno Infantil, ha escrito en la unidad de gestión clínica del Hospital Regional Universitario de Málaga. Tiene un especial feeling con los niños, que me han dicho que es bidireccional, ya que los pacientes también la adoran. Es la vocal del área de conocimiento de pediatría del Congreso, papel que ha desempeñado muy brillantemente. Ella dice que teme ser un poquito cuadriculada y tiquismiquis, pero seguro que lo que es muy rigurosa y honesta. Cristina, por favor, cuando quieras. Gracias. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias al doctor Artigas por haberme invitado a participar en el curso precongreso y al moderador por sus palabras de introducción. Y vamos a pasar sin más a hablar de los errores en la imagen pediátrica. Cuando me plantearon este tema, di muchas vueltas sobre cómo enfocarlo. Y que si tipos de errores en radiología pediátrica. Bueno, la verdad es que estuve muy liada hasta que me encontré con esta declaración de John Caffey, que ya sabéis que es padre de la radiología pediátrica, que dijo que la mayoría de los errores que había visto no fueron por no conocer la enfermedad, sino por no saber que lo que se estaba viendo era lo normal. Entonces aquí se me abrió a mí la luz y dije, esta es la sesión, ¿no? Entonces, el objetivo que tengo es mostrar hallazgos normales que con más frecuencia nos conducen a error en la imagen pediátrica y enseñar claves, trucos o pistas que nos ayuden a evitarlos. Y para ello he desarrollado en la sesión esta serie de apartados: lo normal en el niño a modo de introducción y luego los problemas o motivos para equivocarnos que vamos a tener en la imagen de distintos órganos y aparatos. Empezamos con lo normal en el niño y ya solo esto es un problema, porque el proceso de maduración, debido al proceso de crecimiento y maduración, lo normal en el niño cambia.
Y entonces estos cambios son muy evidentes en la apariencia externa de los niños, pero también van a ocurrir en todos los órganos y sistemas, y nosotros los vamos a tener que saber reconocer en todas las técnicas de imagen. Entonces, ante este problema, ¿qué solución planteamos? Bueno, pues por lo menos para intentar minimizarlo, lo primero es relacionar siempre los hallazgos con la edad y además con la clínica. Seguro que muchos de vosotros en algún momento de vuestra vida profesional habéis preguntado a algún radiólogo pediátrico o a alguien relacionado con la pediatría un caso. Le contáis el caso, la anamnesis, la clínica, las exploraciones y al final de todo se vuelve y os preguntan ¿y qué edad dices que tiene? Pues eso, la edad es un mantra de la radiología pediátrica y no solo para lo patológico, sino también para lo normal. Entonces vamos a pasar ya a ver los problemas o motivos para equivocarnos que vamos a tener en las distintas áreas. En el tórax, todos los bloques van a comenzar con unas imágenes problemas, no es un caso porque son varios, entonces que durante el bloque yo intentaré que al final del bloque seamos capaces de resolverlo, por lo menos ese es el objetivo, y lo habré hecho bien si podéis y lo habré hecho mal si no podéis. Entonces aquí tenemos dos niños a los que se ha hecho una radiografía de tórax por síntomas respiratorios. Uno tiene 3 meses y el otro 12. Y ya os digo yo, uno tiene un tumor y el otro no. A pensar. Bueno, pues vamos a empezar hablando del timo. El timo es un órgano del sistema linfático donde maduran los linfocitos. Entonces, en los niños se localiza en el mediastino anterior, se puede extender desde la parte inferior del tiroides hasta el diafragma. Y en los niños pequeños tiene un gran tamaño, sobre todo en el recién nacido y lactante. Luego va involucionando a medida que madura el sistema inmune del niño, de tal manera que a partir de los 6 años es raro que lo veamos en la radiografía. ¿Qué ocurre si en un niño de 8 años, por ejemplo, vemos algo que parece timo? Bueno, pues podría ser timo, pero tendremos que comprobarlo con alguna otra técnica. Independientemente de su tamaño, es una estructura blanda y nunca comprime ni vasos ni vía aérea. Y luego tiene una peculiaridad que es que ante situaciones de estrés, como puede ser una infección, una quimioterapia, una neoplasia, una cirugía, va a atrofiarse. Y una vez que pasa el evento agudo, vuelve a su tamaño normal o incluso mayor. Y esto se llama hiperplasia tímica de rebote y hay que conocerla porque imaginaros el supuesto de un niño con una leucemia que ha sido tratado y ahora está en la fase, fuera de tratamiento, ¿no? Y de repente, cuando ha acabado la quimioterapia, vemos en el control radiológico que ha aumentado la silueta cardiomediastínica. Bueno, pues tenemos que saber que eso puede hacerlo el timo. Entonces, toda esta variabilidad en forma, tamaño y dinamismo del timo es lo que nos causa problemas en la radiografía de tórax. Nos confunde con cardiomegalias, con masas mediastínicas, con incluso patología pulmonar. Entonces, tenemos unos signos específicos, característicos del timo en la radiología convencional y esto es una pista, ¿no? Tenemos la muesca o hendidura, que es este bordecito suave que hace el timo al apoyarse sobre la silueta cardíaca, sobre el pericardio. Podemos tener imagen de la vela tímica, que lo hace el lóbulo tímico derecho al apoyarse sobre la fisura menor, o podemos tener el signo de la oleada o la tímica, que lo ocasionan los cartílagos costales que presionan la parte anterior del timo. ¿Y qué pasa si después de todo esto, de tener la radiografía, no vemos ningún signo que nos sugiera que es timo y seguimos con muchas dudas? Pues siempre podemos recurrir a la ecografía. La ecografía, la ecoestructura del timo es característica. La veamos donde la veamos, podemos decir que eso es timo. ¿Y cómo es? Bueno, pues es un órgano que es hipoecoico, sobre todo comparado con el tiroides, que está al lado, o con el hígado, y con un homogéneo, con un punteado y un rayado ecogénico. Además, en el modo en directo, pues estamos viendo que es blando, no está infiltrado por nada. Un timo patológico no podría hacer esto que está haciendo este timo, que veis que con los movimientos respiratorios y las pulsaciones cardíacas se está moviendo. Esto es un corte parasagital, paraesternal, ¿no? Estamos viendo aquí el manubrio external y los cartílagos costales y vemos cómo protruye hacia la fosa supraesternal. Entonces, en un niño que tiene un mes de vida y le han palpado una masa cervical derecha blanda, de consistencia blanda y elástica, vemos esta estructura. Esta ecoestructura es similar a la del timo, pues podemos decir que esto es un timo ectópico y además lo podemos confirmar porque iremos al mediastino y veremos que el niño tiene timo en su localización normal de características similares a esta. Además del timo, nos podemos equivocar por otras muchas cosas, por parte del niño, por parte de la técnica. Una de las causas de error es el pliegue cutáneo. Los pliegues cutáneos, sobre todo los vamos a ver en recién nacidos y prematuros, sobre todo, que tienen una piel muy redundante y entonces al estar se forman pliegues sobre donde están tumbados, ¿no? En la cuna o sobre antes cuando se utilizaban chasis que se ponían debajo de los niños también por el chasis.
Entonces, bueno, ¿por qué digo yo que esto es un pliegue cutáneo y no es un neumotórax, que es con lo que principalmente nos va a confundir, ¿no? Bueno, pues si veis, la línea se sale de lo que es el tórax y para abajo se sale de lo que es el diafragma. Esto jamás lo haría un neumotórax. La dirección también suele ser contraria a la del borde pleural, que es lo que hace el neumotórax. Y podemos ver incluso parénquima por fuera de la línea, que tampoco lo veremos en el neumotórax. Otro hallazgo que podemos ver como consecuencia aquí es de las dos partes. Por parte del niño, que es muy flexible, tiene una tráquea muy blanda y flexible, y por parte de la técnica, que generalmente lo vamos a ver en radiografías que están poco inspiradas, y es un arqueamiento de la tráquea de convexidad derecha. ¿Y por qué es de convexidad derecha? Porque el callado aórtico es izquierdo. Si esto lo vemos arqueado hacia la izquierda, tenemos un problema. O el niño tiene un callado aórtico derecho, o tiene una masa mediastínica. Y luego también tenemos muchos problemas con las radiografías que están mal hechas, o sea, con mala técnica, ¿no? Por ejemplo, las rotadas, que nos dan confusión por la diferencia de densidad entre los parénquimas, podemos pensar que hay neumotora, pero también nos va a afectar a las partes extrapulmonares, como es en este caso la clavícula. ¿Qué le pasa a esta clavícula? ¿Está rota o es normal? Bueno, pues aquí tenemos varias opciones. Bueno, si el niño viene por un cuadro de respiratorio de tos y moco, pues no le damos importancia a esta clavícula y es normal. ¿Qué pasa si el niño es un recién nacido que ha tenido un parto distóxico y piensan que tiene una fractura de clavícula y vemos esto? Bueno, pues lo tendremos que aclarar. Y la forma de aclararlo es hacer una ecografía. No hay que repetir la radiografía teniendo en cuenta que la fractura de clavícula realmente es casi inocua, no se hace nada, no tiene tratamiento, no deja secuelas y lo único que hay que hacer es confirmarla, pues bueno, pues un poco a la hora de movilizar al niño a ser más cuidadosos, ¿no? Y lo podemos hacer con ecografía. Volvemos ya a nuestro caso y vamos a resolver, ¿no? Entonces, hemos dicho que uno tiene un tumor y otro es normal y encontramos esto. ¿Qué hacéis? Espero que me digáis todos que le vais a hacer una ecografía. En este caso vemos timo completamente normal y aquí vemos que timo no sabemos. Bueno, ya digo, es un tumor fibroso porque tiene hasta las estructuras fibrilares, ¿no? Es un tumor que en este caso era un fibroma cardíaco. Y bueno, pasamos a la segunda parte del bloque de problemas, ¿no? Que son los problemas que nos vamos a encontrar en el sistema nervioso central. Y hay dos circunstancias que diferencian el sistema nervioso central del niño pequeño, del recién nacido y del lactante, del niño mayor y del adulto. Y va a ser la maduración cerebral y la posibilidad de utilizar la ecografía como técnica de estudio. Y entonces nos vamos a centrar en los errores en esas dos áreas. Y aquí os presento nuestro caso de este bloque, o nuestros casos, que son dos niños que han convulsionado y de los que os presento dos imágenes, T2 turboespineco, en plano transversal, más o menos a la altura de los ventrículos, son un poquito más bajos. Y nada, venga, a ver, ¿qué os parece? ¿Son las dos normales? ¿Son las dos patológicas? Una es normal, una es patológica y otra es normal. No sé, a pensar. En cuanto a la maduración cerebral, hay dos aspectos fundamentales de la maduración cerebral, que son la sulcación y la mielinización. Y en ambas se sigue un patrón ordenado y predefinido que nos va a orientar sobre la madurez cerebral. Y ambas tienen unos hitos que deben cumplirse a determinadas edades. Yo remito a libros o atlas para que los conozcáis. La sulcación va a ocurrir predominantemente en el periodo fetal, casi todo ocurre durante la vida fetal. ¿Qué es lo que pasa cuando el recién nacido es pretérmino? Pues que va a ocurrir fuera del útero y nosotros lo podremos constatar tanto en resonancia como en ecografía. Ecografía habitualmente, que es la técnica más utilizada. ¿Qué sabemos? ¿No sabemos todos los hitos de la sulcación? Pues normalmente no, pero tenemos los radiólogos cuando hacemos ecografía, tenemos unas pistas. Y entonces, por debajo de la 24 semana, el cerebro neonatal del prematuro es liso, no tiene nada, solo tiene fisuras de Silvio que además son perpendiculares y anchas. Hacia la 24 semana aparece la fisura parieto-occipital y también la calcarina, que ahora aquí en este plano la vemos. Tenemos a la 28 semana el surco del cíngulo. Hacia la 30 semana ya este surco empieza a ramificarse y ya empezamos a ver surco secundario. Y hacia la 40 semana el patrón de sulcación cerebral es prácticamente similar al del adulto. Entonces vamos a ver un casito que os pongo aquí, que es una recién nacida que tiene apneas y nos han pedido que le hagamos una ecografía y fijaros qué ecografía hemos tenido. ¿Qué os parece? ¿Tiene una lisencefalia? Pues claramente me podéis decir, nos falta algo, nos falta la edad de gestación. Es fundamental saber que esta niña tiene 24 semanas de edad de gestación. A esta edad no hay surcos. Aquí podemos intuir un poquito la fisura calcarina que se ve aquí, un pelín. Entonces, para poder hablar de lisencefalia tenemos que tener cierto grado de desarrollo de la sulcación. Y la segunda parte es la mielinización. Y hablar de mielinización es lo mismo que decir resonancia. O sea, es la técnica de la mielinización. La mayor parte de la mielinización ocurre, o sea, la mielinización empieza en el periodo fetal y termina en la vida adulta, pero la mayor parte ocurre en los 2 primeros años de vida.
Aquí, aparte, bueno, igual que os hemos contado, que sigue un patrón ordenado y que hay aulas de mielinización. Os pongo esta página web porque me parece como muy útil. Estás trabajando, te metes en la página, no hay que registrarse ni cuesta inscribirse ni nada, vamos, y podéis valorar, hay imágenes de todas las edades para valorar la mielinización. ¿Qué ocurre cuando se mieliniza la sustancia blanca? Bueno, pues aumenta el contenido de líquido y proteína y esto nos va a hacer que en las secuencias potenciadas en T1 lo veamos hiperintenso. Al mismo tiempo va a perderse agua y entonces, ¿qué pasa en las secuencias T2? Pues lo veremos hipointenso. Siempre va por delante los cambios en la potenciación T1. Ay, perdón. ¿Y qué pasa con el cerebro neonatal? Bueno, pues aquí esto es a modo de ejemplo, ¿no? Pues el cerebro del neonato está muy poco mielinizado y por lo tanto va a ser muy hiperintenso en T2. Hay unos hitos de la mielinización clásica en el recién nacido, bueno, hay varios, y yo pongo aquí uno que es FETEN, que es la mielinización de la cápsula del brazo posterior de la cápsula interna. También empieza a mielinizarse el núcleo ventrolateral del tálamo. Lo veremos hiperintenso en secuencia T1 y hipointenso en las secuencias T2. Y otro hallazgo muy característico que quería resaltarlo es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso en el recién nacido es muy delgado y entonces a veces vemos esto y decimos, este cuerpo calloso está atrófico. Pero si os fijáis, es un cuerpo calloso normal, está completo, tiene una longitud normal y una forma normal, únicamente es delgado. Y lo que le pasa es que no está mielinizado. A medida que pasan los meses, va mielinizando de atrás adelante, del esplenio a la rodilla, y hacia los 8 meses ya consigue su configuración adulta. Y pasamos a la segunda área que nos va a causar problemas en el neonato o en el niño pequeño, que va a ser la ecografía, y va a serlo por problemas por parte del niño y por parte de la técnica. En relación con el niño nos podemos encontrar, hay muchísimas variantes, entonces yo me voy a centrar en estas dos que me han parecido más interesantes. Una es cuando nos encontramos un quiste en la región pineal. Aquí la diferencia fundamental, bueno, puede ser en este caso una persistencia del cabum del velum interpositum, y la diferencia fundamental que hay que hacer cuando veamos un quiste en esta localización es diferenciarlo de la malformación de la vena de Galeno, y eso lo vamos a hacer con el doble. Y luego otros quistes que me parecen también muy interesantes por el diagnóstico diferencial son los quistes de coartación o connatales. Estos son unos quistes que se producen, parece que coaptan las paredes ventriculares y se aísla una zona ventricular. Entonces siempre van a estar laterales a la pared del ventrículo. Pueden ser unibilaterales, múltiples, pero siempre laterales. Y lo tenemos que diferenciar de la leucomalacia quística periventricular, que va a ser por encima del ventrículo, ¿no? Estaría aquí en este plano. Pues aquí, y puede ser múltiple también. Y lo diferenciamos de los quistes subependimarios, pues porque los quistes subependimarios están en la hendidura caudotalámica, por debajo del ventrículo. ¿Y qué artefactos vamos a encontrar? O sea, ¿qué problemas vamos a tener por los artefactos? La mayoría van a ser debido a efectos anisotrópicos y van a cursar con aumento de la ecogenicidad. Y todos conocemos el halo periventricular, pero a veces este halo, que es debido al efecto anisotrópico a un artefacto por explorar por la fontanela anterior. Entonces, si nosotros tenemos dudas de si esto es verdad o es un artefacto o es una lesión de leucomalacia periventricular, pues exploramos por otra fontanela, en este caso por la posterior, y vemos cómo cambia la incidencia de edad y desaparece el artefacto. También podemos encontrar artefactos asociados se consideran anisotrópicos en los niños muy prematuros, como un aumento de ecogenicidad en los ganglios de la base. Y aquí nos podemos decir, bueno, ¿y por qué no es esto una isquemia gangliotalámica? Pues por el contexto clínico. Un niño con una isquemia gangliotalámica estará severamente enfermo, estará muy malo. Y estos otros niños que lo vemos y es por su prematuridad serán niños que están en la unidad de cuidados intensivos neonatales por ser prematuros, pero que están bien y hemos hecho la ecografía por el protocolo de prematuro. Otros hallazgos también que nos llaman la atención cuando no los hemos visto nunca y que nos causan dudas y que son normales y desaparecen con la maduración son estas bandas periventriculares paralelas a los ventrículos laterales o estas otras bandas o estriaciones en la corona radiada, que se dice que son debidas a migración neuronal. Bueno, y volvemos ya a nuestro caso, ¿no? A nuestros casos. ¿Qué falta aquí? Venga, aquí falta la edad. Este niño tiene 2 años y esto es normal, y este niño recién nacido terminó y esto es normal. Bueno, pues tercer bloque, cuarto apartado, que es el sistema esquelético. Aquí es el sistema del esqueleto donde se producen quizás los mayores cambios durante el crecimiento y desarrollo que nos van a causar verdaderos problemas. Y vamos a centrarnos en estas 3 áreas. Pues el caso, ¿no? Tenemos 2 niños que tienen dolor en la cadera derecha, los dos. Y uno tiene una radiografía normal y el otro tiene un tumor. Lo dejo un poquito para que lo veáis y venga, pasamos.
Bueno, pues los centros secundarios de osificación nos van a crear problemas por su forma, por su densidad, por su número, por su localización. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Bueno, pues lo primero, la clínica. A este niño que tenemos aquí le duele la inserción del tendón rotuliano y tiene aumento de parte blanda, pues tiene una enfermedad de Osgood-Schlatter. Este otro niño tiene dolor en la inserción del tendón rotuliano y tiene aumento de, del tendón de Aquiles y tiene además dolor a la presión y aumento de parte blanda, pues tiene una enfermedad de Sever, y si no, son normales. Hay que resaltar que es muy esclerosa la apófisis posterior del calcáneo. A veces pues, nos encontramos con irregularidades en la osificación de la epífisis, tanto medial como lateral de los cóndilos, o sea, los cóndilos femorales, y esto nos llama mucha atención. El niño viene por dolor en la rodilla y no sabemos esto. Bueno, pues podemos hacer varias cosas. Una, comparar con la extremidad contralateral. Los núcleos de osificación se van desarrollando de forma simétrica. Podemos buscar en el libro de las variantes. Aquí os pongo el kit, porque yo creo que es el que utilizamos todos, o por lo menos el que utilizamos en mi hospital. Y luego otro dato que es muy importante, sobre todo quizás para la valoración del codo, es que la secuencia de aparición de los núcleos es ordenada, no van apareciendo al azar, sino que aparecen en un orden. Entonces, en este niño tiene 5 años y tenemos el cóndilo, tenemos la cabeza radial, tenemos el epicóndilo interno. Si nosotros en este niño viésemos una osificación aquí al lado del epicóndilo externo, tendremos que pensar que tiene una fractura, porque el epicóndilo externo es el último que aparece. ¿Y qué pasa cuando no vemos en la radiografía? Es decir, el cartílago. Bueno, pues todos estamos acostumbrados a hacer ecografía de cadera en el que vemos que la epífisis femoral es hipoecoica con un punteado ecogénico. Bueno, pues eso no es característico solo de la epífisis femoral, sino de cualquier epífisis, apófisis o equivalente epifisario. Y aquí tenemos una imagen de la rodilla en la que estamos viendo los cóndilos femorales, la epífisis distal del fémur y la rótula, y las dos tienen las mismas características. A medida que el niño crece, aparece el núcleo de osificación central, nos va dando sombra y va desapareciendo todo este punteado y se hace muy hipoecoico, y eso a veces nos confunde con líquido. Aquí tenemos una imagen de la tuberosidad anterior de la tibia no osificada, está cartilaginosa, en fase de cartílago. Vemos cómo llega el tendón y esto no es patológico, no es líquido relacionado con el tendón, no es un tumor, es el cartílago normal. Ya aprovecho esta radiografía para hablar de la sincondrosis isquiopubiana, que también nos genera muchas dudas. Va a ir cerrando poco a poco y es durante un periodo muy largo. A los 4 años puede estar cerrada o puede no cerrarse hasta los 12. Entonces, progresivamente, pues vamos viendo cómo se cierra. Nuestro problema aparecerá cuando lo hace de esta manera, de una forma muy prominente e irregular. Bueno, pues es una variante normal del cierre de la sincondrosis, que es indolora y no tiene ningún significado patológico. Más problemas vamos a tener porque puede ser asimétrica, pero es igual, no dolera. Y por último, de este apartado, ¿qué pasa cuando el niño viene por un traumatismo? Y encima nos encontramos cosas, ¿no? ¿Cómo diferenciamos si eso es normal o es un traumatismo? Bueno, pues lo primero tenemos que tener en cuenta que la técnica debe ser correcta. Aquí, en este hombro realizado en rotación interna, estamos viendo 2 líneas, la de la metáfisis y otra. ¿Cuál es? ¿Hay una fractura? No hay ninguna fractura. Bueno, pues es una técnica incorrecta que vemos en esta proyección AP de hombro, en la que vemos que la metáfisis tiene una forma así un poco como de V invertida, y entonces esto es lo que hace que en una proyección perpendicular a esta veamos a distintos niveles la línea metafisaria. También nos causa dudas la sincondrosis entre el diente y el cuerpo del ala. Y esta la pongo porque tuve yo un problema una vez con ella y no quería dejar de decirlo, ¿no? Se cierra entre 3 y 6 años. Y luego después, hasta los 11 años, podemos ver incluso la banda esclerosa que queda de la fusión. Pues, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el problema está, bueno, que eso es normal y lo tenemos que saber, pero se puede romper. Y si se rompe la sincondrosis y no está desplazada el diente, pues lo vamos a ver igual. Y ahí está, que aunque hagamos un TAC, pues vamos a ver lo mismo. Entonces, ante una sospecha, bien por la intensidad del traumatismo, por el mecanismo de que se puede haber lesionado la sincondrosis, hay que pasar a lo siguiente, que es una resonancia. Y luego también nos causan dudas las suturas o fracturas. Bueno, pues este niño tiene una sutura interparietal y tiene una fractura. ¿Cuál es cuál? ¿Cómo las diferenciamos? Bueno, pues las fracturas están hechas como a lápiz, dibujadas. Son finas y afiladas. Y además asocian, en la fase aguda, evidentemente, asocian aumento de parte blanda y pueden cruzar las suturas. Las suturas van a ser interdigitadas, en este caso, que es muy pequeña todavía o no se ve bien, pero suelen ser simétricas. Aquí vemos la del lado contralateral, aquí abajo, en una proyección que está un poco rotada en la parte posterior, ¿no? Con una proyección AP lo veríamos perfectamente. Y volvemos a nuestro caso problema. Venga, ¿cuál creéis que tiene un tumor y cuál tiene
una radiografía normal. Pues ahora ya está claro. Esto es la sincondrosis ischiopubiana normal, asimétrica, en un niño que le dolía la cadera, pero le dolía la cadera, tenía una sinovitis transitoria, no le dolía aquí. Tenía una sinovitis transitoria, me hicimos una ecografía y tenía derrame. Y este otro niño, pues claramente tiene una lesión agresiva en la rama pubiana, ¿no? Que fue un sarcoma. Y por último, el último bloque, el dedicado a los problemas abdominales. En la imagen del abdomen del niño es la ecografía. Y dentro de esto, el órgano quizás abdominal en el que yo creo que más, sobre todo por la frecuencia en la que hacemos ecografías renales, vamos a tener problemas es el riñón y es al que vamos a dedicar el apartado. El riñón, una niña tiene un riñón normal, o sea, un riñón es normal y otro es patológico. Ninguna de ellas tiene, son dos niñas, ninguna tiene síntomas clínicos ni datos de alteración renal. Esta tiene 2 días de vida y esta tiene 8 meses. Venga, pensamos y pasamos a desarrollar el tema. Bueno, pues los principales problemas que nos vamos a encontrar en el riñón es que es la ecogenicidad. La ecogenicidad cambia a medida que el niño crece. La ecogenicidad del recién nacido está muy aumentada. La cortical es hiperecoica respecto del hígado y, sobre todo, como sea prematuro, todavía mucho más. A medida que van pasando los meses, a los 2-3 meses se hace isoecoica y a partir del 6º mes de vida suele ser hipoecoica respecto al hígado como en el adulto. ¿Puede haber otras causas de hiperecogenicidad de la cortical? Pues sí, el niño puede tener un síndrome hipocicloisquémico y tener una isquemia renal, o tener insuficiencia renal, etc. Entonces habrá que correlacionarlo también con la edad y el contexto clínico. Si no hacemos si la ecografía la hacemos por ningún motivo relacionado con el riñón, pues es normal. El siguiente hallazgo que nos puede plantear dudas, sobre todo si hacemos una ecografía por infección del tracto urinario, va a ser las lobulaciones fetales, que nos pueden confundir con cicatrices. Pues las lobulaciones van a estar siempre entre 2 pirámides y el parénquima tiene un espesor normal, mientras que la cicatriz va a estar sobre la base de la pirámide. Aquí vemos y hay un adelgazamiento del parénquima. Y por último, el último hallazgo que solemos ver que nos causa mucha duda en el recién nacido es una hiperecogenicidad de las papilas. Y esto no se sabe muy bien, es un hecho transitorio que pasa a partir del 10º día de vida, ya deja de verse, puede afectar a todas las papilas o solo algunas, y no se sabe muy bien la fisiopatología. Parece que está relacionado con que los niños sufren un periodo como de deshidratación natal o de oliguria postnatal y se depositan proteínas urinarias. Bueno, es una fisiopatología que no está muy clara, pero sí que es verdad que esto es transitorio, no sobrepasa nunca la mitad de la pirámide y el niño está normal, no tiene ningún problema renal, analítico ni clínico. ¿Cómo podemos diferenciarlo de una nefrocalcinosis? Bueno, pues si nos planteamos que pueda tener una nefrocalcinosis porque haya nefrocalcinosis en la familia, porque haya estado en tratamiento con furosemida o por otro motivo, pues la manera de despistar esto es seguimiento. Y ya el último que os pongo aquí, esto para terminar, que me pasó también a mí, era residente, llevaba 2 o 3 días en la radiología pediátrica y hice una ecografía, una recién nacida, por una dilatación del tracto urinario prenatal. Entonces yo hago esta ecografía, me encuentro con esto y me fui a la doctora Ceres, que era mi adjunta, entonces le digo, Luisa, la niña tiene una masa en la pelvis. Y ella me dijo, ¿pero no será un quiste de ovario? Digo, no, que es sólida. Y evidentemente era sólida, era el útero. El útero de la neonata es llamativamente grande, de forma, o sea, proporcionalmente, y sobre todo el cervix, que 2 veces adopta formas casi pseudotumorales. Luego, durante la infancia, el útero, aquí esto es debido a la estimulación hormonal materna, claro, luego va disminuyendo y se pasa a tener una forma alargada tubular hasta que llega a la pubertad, en que vuelve ya a crecer. Volvemos a nuestro caso problema y ahora ya que podéis decirme, tiene 2 días de vida y esta tiene 8 meses. Pues está claro. La patológica es esta, ¿no? Esto es una hiperecogenicidad transitoria y esto era patológico, que fue una glomerulosclerosis focal segmentaria asociada a una mutación genética que se relaciona con la nefrotisis. Entonces, ya terminamos. Pues nada, es importante conocer que los niños están en crecimiento, relacionar los hallazgos que veamos con la edad y con la clínica. De esta manera evitaremos dar como patológicos hallazgos normales y dar como normales hallazgos patológicos, evitando pues todos los errores que se derivan en tratamientos inadecuados que se pueden derivar de ellos. Y luego ya para todos los que os gusta mucho la radiología pediátrica, quiero aprovechar esta oportunidad para invitaros a participar en el 17º curso de la Sociedad Española de Radiología Pediátrica que vamos a celebrar en octubre. Y si podemos, estamos por todos los medios intentando que sea presencial, si no, pues será online y estáis todos invitados a participar. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias también a mis compañeros de la sección de radiología pediátrica, sin los cuales, pues evidentemente no podría hacer nada de esto.
Muchísimas gracias, Cristina, por la presentación, es estupenda. Y vamos a acabar el bloque, vamos con un poquito de retraso con el doctor Lem. Perfecto. Entonces, vamos en los próximos 20 minutos a revisar lesiones inadvertidas en la radiografía de rodilla con énfasis, con correlación con tomografía y resonancia magnética, un enfoque basado en casos. La verdad es que esta es una conferencia que dura 1 hora porque de forma secuencial reviso todas las lesiones y avulsiones que pueden ocurrir en el fémur, seguido por la tibia, después el peroné y después la patela o la rótula. Pero debido a la limitante de tiempo, decidí enfocar esta ponencia solamente en lesiones de la tibia, que podemos de pronto no apreciar en radiografía y vamos a correlacionarlo con la tomo y con la resonancia. 6 casos voy a presentar, ¿ok? Entonces, en el primer caso, 4 proyecciones de la rodilla derecha. Y este caso me gusta mucho porque siempre que se lo muestro a los residentes o a los fellows, inmediatamente saltan a decir que es un fibroma no osificante y pues yo los dejo que hablen ahí un rato y se emocionen y traten de impresionar, pero en verdad este es un paciente que tuvo trauma. Entonces, si magnificamos aquí la frontal, podemos ver que este paciente tiene una avulsión en el aspecto lateral de la tibia proximal. Y aquí está la resonancia, que podemos ver una densidad de protones sin saturación grasa y una T2 con saturación grasa, y podemos ver inmediatamente el fragmento de periósteo que está desprendido de la parte lateral de la tibia proximal, e inmediatamente podemos ver que el ligamento cruzado anterior está roto, el ligamento cruzado posterior está intacto y hay un pequeño lesión de estiramiento del complejo medial. Aquí si seguimos podemos ver el fibroma no osificante o fibrosantoma, que es una lesión que no se debe tocar, una lesión de tipo benigno. Y aquí en las sagitales podemos ver que evidentemente el ligamento cruzado anterior estaba roto y este paciente también tenía un desgarro del cuerno posterior del menisco lateral de tipo vertical, íntimamente asociado con el origen del ligamento menisco femoral de Risberg, el llamado desgarro del ligamento de Risberg. Y en el cuerno posterior del otro menisco, del menisco medial, podemos ver que tenía una lesión de tipo rampa en la parte más periférica del cuerno posterior del menisco medial, en la unión menisco capsular y con contusión asociada en el aspecto posterior del platillo tibial medial. Esto es una fractura de segón, es una fractura que ocurre en la tibia proximal, inmediatamente debajo del nivel del platillo tibial lateral. Y pues han habido muchos estudios que han demostrado la asociación de las fracturas de segón con desgarros del ligamento cruzado anterior, más o menos un 75, incluso hasta un 100% de los pacientes con una fractura de segón pueden tener el ligamento cruzado anterior roto. En algunos estudios, desgarros meniscales entre un 66 y un 75%, y puede haber asociación con lesión de las estructuras de la esquina posterolateral de la rodilla. Inicialmente fue descrito esta fractura de segón como una avulsión cortical en la tibia, en el sitio de inserción del ligamento midcapsular, mediocapsular lateral, en su tercio medio. Pero es más que eso. En realidad hay varias estructuras que se pueden insertar en lo que llamamos el área de segón, incluyendo el ligamento lateral profundo meniscotibial o ligamento coronario, las fibras más posteriores del tracto iliotibial posterior a su inserción en el tubérculo de Gerdy, el ligamento anterolateral, que no es ningún nuevo ligamento. Esto en verdad ha sido descrito desde hace muchos años. Incluso el doctor Resnick lo escribió como la banda anterior oblicua del ligamento colateral lateral. E incluso uno de los el brazo anterior de la cabeza corta del bíceps femoral también se inserta en esta área. Este es un artículo muy bonito del grupo del doctor Resnick en el Journal de Radiology en el 2001 acerca de la patogénesis de la fractura de segón. Y bueno, si están interesados, ahí tienen la referencia. Caso número 2. Este caso me gusta mucho, fue un caso de urgencias y muchos hallazgos. Uno,
se ve una pequeña densidad lineal aquí en la periferia del ligamento del espacio femorotibial medial. 2, se ve una avulsión adyacente a la punta de la espina tibial lateral. 3, se ve un fragmento o una densidad lineal más vertical. 4, se ve una más oblicua y hay una fractura del platillo tibial lateral. Entonces vamos a tratar de correlacionar todas estas avulsiones con la CT. En la tomografía computarizada, si usamos la correlación cruzada en los 3 planos, podemos ver que la primera lesión que vimos aquí, esta avulsión, está localizada en el sitio de inserción del ligamento meniscotibial profundo o la parte distal del ligamento colateral medial profundo o el llamado ligamento coronario. Entonces, esta es evidentemente diferente a esta más posterior y más oblicua en orientación, que aquí la podemos ver con la cross correlación. Ves que es diferente, está más posterior a la que describimos primeramente, y aquí vemos la fractura por compresión del platillo tibial lateral. Entonces el lado de compresión fue en el aspecto lateral y el lado de tensión de esta lesión fue en el aspecto medial de la rodilla, y también vemos una avulsión del ligamento cruzado posterior en su origen en la pared medial de la fosa intercondilar. Ahí está la correlación de ese último hallazgo, y aquí podemos ver que también hubo una avulsión del aspecto anterior de la tuberosidad intercondilar de la tibia, y esos fueron todos los 3 o 4 fragmentos que vimos inicialmente. Correlación con la resonancia, densidad de protones sin saturación grasa y T2 con saturación grasa. Entonces podemos ver la fractura por compresión del platillo tibial lateral y la fractura de la punta de la espina tibial lateral. Podemos ver inmediatamente que aquí está la lesión por avulsión del ligamento meniscotibial profundo o ligamento coronario, y podemos ver que hubo un desgarro total del ligamento colateral medial superficial o ligamento colateral tibial, que se desprendió por completo en su inserción distal y está retraído próximamente y está parcialmente atrapado intraarticular debajo del fragmento óseo que está desprendido por la avulsión del ligamento coronario. Un caso un poco raro, pero evidentemente quirúrgico. Y bueno, lo pudimos diagnosticar con la resonancia. Pueden ver que había un desgarro del ligamento cruzado posterior en su sitio de inserción. Ahí está la avulsión ósea en su sitio de origen, perdón, en la pared medial de la fosa intercondilar, y también una pequeña lesión por desprendimiento aquí de osteocondral del aspecto posterior del platillo medial, desplazada aquí en forma oblicua, correlacionando muy bien con la lateral. Y si nos devolvemos a hacer la correlación de la TC con la resonancia, podemos ver el fragmento más posterior que está aquí, desplazado, y lo podemos ver en los 2 planos, mientras que el más medial es este fragmento que evidentemente corresponde a la avulsión del ligamento coronario o ligamento meniscotibial medial profundo. Y aquí podemos ver en el plano coronal. Esto se llama una lesión, una fractura de Segón, pero en reversa, similar a la que vimos primero, pero no en el aspecto lateral de la tibia, sino en el aspecto medial. Es una avulsión cortical en el sitio de inserción del ligamento meniscotibial medial profundo, ligamento coronario, y está asociada con desgarros del ligamento cruzado posterior y desgarros periféricos del menisco medial. Ahora, yo he visto varias fracturas de Segón reversa o fracturas de Segón mediales también asociadas con ligamento cruzado anterior. Entonces, si usted ve una fractura de Segón en reversa, revise muy bien el ligamento cruzado anterior y posterior, porque pueden estar lesionados. Este fue el artículo original de la JR del 2002, cuando escribieron 3 pacientes con esta fractura de Segón en reversa, y en Skeletal Radiology de 1997 con un case report de otra fractura de Segón medial asociada con un ligamento cruzado posterior roto. Caso número 3. Un caso muy bonito también de urgencias. Este paciente, 2 fragmentos pudimos identificar antes de
de conseguir de ordenar el seteo de la resonancia. Uno, acá en el aspecto posterior del platillo tibial lateral. Y dos, esta muy sutil fragmento lineal vertical adyacente a la espina tibial medial. Aquí pueden ver con magnificación los dos hallazgos, pueden ver que hay edema de tejidos blandos, había un derrame articular y aquí pueden ver que el ligamento cruzado anterior está completamente roto. ¿Ok? Entonces vamos a ver si podemos encontrar por lo menos el primero de esos fragmentos, un quiste de Baker muy bonito con un nivel líquido por la hemartrosis y aquí podemos ver en el aspecto posterior del platillo tibial medial la fractura que habíamos visto en las radiografías. Entonces, este es uno de los fragmentos íntimo con uno de los 5 brazos del tendón del semimembranoso en la parte más posterior del platillo tibial medial y un desgarro en la superficie articular inferior del menisco medial ahí asociado. Entonces, este es el platillo tibial medial y esta es la fractura que vemos correlacionando muy bien con la resonancia. Y ahora vamos a ver si encontramos el otro fragmento. Entonces aquí estamos laterales y mediales. Vemos inmediatamente que el menisco medial está extruido en la corredera medial y pueden ver que aquí está el fragmento de la raíz del cuerno posterior del menisco medial que se desprendió en su inserción en la tibia. Aquí se ve muy bonito el fragmento y permítanme les hago la correlación de la resonancia con los rayos X y tenía que mostrar esta axial porque es preciosa. T1 sin saturación grasa y T2 con saturación grasa, mostrando lo que era en verdad una lipohemartrosis con la grasa en la parte no dependiente y la hemartrosis en la parte dependiente del quiste de Baker. Y la correlación radiografía-resonancia CT mostrando la fractura por avulsión en el aspecto posterior del platillo tibial medial. Y este artículo también del grupo del doctor Resnick y la doctora Seeger, que habla que estas fracturas por avulsión del aspecto posterior del platillo tibial medial pueden ser otros signos axilares de desgarros del ligamento cruzado anterior, como nuestro caso. Y aquí la correlación radiografía CT y resonancia de la avulsión de la raíz del menisco medial, del cuerno posterior del menisco medial en su inserción en la tibia. Entonces revisemos que ambos meniscos, el menisco medial y el menisco lateral, tienen raíces anteriores y posteriores. Las raíces posteriores de ambos meniscos están más cerca a sus puntos de inserción en la tibia que las raíces anteriores. Si aquí adicionamos la inserción del ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior, podemos ver la relación del ligamento cruzado anterior con la raíz anterior del menisco lateral y la relación de la raíz posterior del menisco medial con la inserción del ligamento cruzado posterior. Si removemos las estructuras y solamente pintamos los puntos de inserción o los llamados footprints, lo mismo en un cadáver, podemos ver estas relaciones. Y esta es la clasificación del doctor Laprade, una clasificación artroscópica que tratamos de adaptar a la resonancia o al CT, en que se habla de desgarros tipo 1, 2, 3, 4 y 5 del cuerno, de la raíz posterior del menisco medial. La tipo 1 es un desgarro parcial, la tipo 2 es un desgarro completo que puede pasar en el punto de inserción, una avulsión de tejidos blandos o 3, 6 o 9 milímetros proximal a esa inserción distal, pero es un desgarro completo, mientras que el 1 es un desgarro parcial, 1 y 2. El tipo 3 es también un desgarro completo, pero está asociado a un desgarro en asa de Walde de ese cuerno posterior del menisco medial. Y la tipo 4 es un desgarro de tipo oblicuo, longitudinal oblicuo, y la tipo 5, que fue nuestro caso, una avulsión ósea de la raíz posterior del menisco medial, que es, en mi experiencia, el más raro de los 5 casos. Caso número 4, un caso muy sutil, 4 proyecciones de la rodilla izquierda,
un poquitico de líquido, pero no tanto como, como un derrame articular importante. Y el hallazgo aquí básicamente es este. Este hallazgo no lo vimos prospectivamente, fue con la resonancia que lo vimos y después volvimos retrospectivamente y evidentemente hay una avulsión del aspecto posterior del platillo tibial lateral. Les mostré fracturas de segón en reversa, avulsiones del aspecto posterior del platillo tibial medial, ahora avulsiones del aspecto posterior del platillo tibial lateral. Y aquí está la resonancia y estamos en el aspecto lateral y pueden ver inmediatamente que ahí está en la pieza, el pedazo de periósteo que se desprendió, un desgarro complejo del cuerno posterior del menisco lateral, incluyendo su raíz posterior, y pueden ver que hay un desgarro completo del ligamento cruzado anterior con desplazamiento anterior de algunas de las fibras rotas. El ligamento cruzado posterior estaba bien. Aquí está la correlación de la radiografía y la resonancia con esta avulsión del aspecto posterior del platillo tibial lateral. Y aquí un artículo ya un poco viejo, pero un clásico, en que describen exactamente el tipo de fractura que nosotros tuvimos en el aspecto posterior del platillo tibial lateral, otro signo de ruptura del ligamento cruzado anterior. ¿Ok? Caso 5, el penúltimo. Este no es un caso sutil, pero pues lo quería mostrar porque tiene un par de características de hallazgos que son interesantes, un derrame articular importante y evidentemente pues hay una fractura de la tuberosidad intercondilar de la tibia. Y es más que todo en el aspecto anterior que en el aspecto posterior en un pacientico con esqueleto inmaduro. Y pueden ver en la resonancia, correlacionando con la radiografía, que hay un poquito de atrapamiento de la raíz anterior del menisco medial y del periósteo por este fragmento que está desplazado, y el ligamento cruzado anterior está insertándose completamente en este fragmento y lo está levantando. Entonces, miren esto, 3 niveles de una lipohemartrosis, T1 sin saturación grasa y T2 con saturación grasa, mostrando la grasa, el suero y las células sanguíneas decantadas en la porción dependiente. Pues este paciente, debido al tamaño del fragmento óseo, se le pudo hacer cirugía y osteosíntesis con un par de tornillos parcialmente canulados y el paciente evolucionó satisfactoriamente. Tenemos entonces 4 tipos de lesiones por avulsión del ligamento cruzado anterior. Estos diagramas son cortesía del doctor Matt Skalski, un radiólogo musculoesquelético acá en Estados Unidos, que es un increíble artista para dibujar y muy buen radiólogo musculoesquelético, y me prestó estos diagramas. Entonces la fractura tipo 1 es de la clasificación de Myers y McKeever. La tipo 1 es minimal, no está desplazada. La tipo 2 está un poquitico desplazada, pero todavía pegado el fragmento. La tipo 3 tiene 2 tipos, 3A y 3B. En la 3A completamente desplazado y separado. La 3B incluye la mayoría de la eminencia intercondiliar de la tibia. Y la tipo 4 puede venir en 2 sabores, en 2 tipos. Uno, si hay rotación del fragmento óseo de la tibia, como se puede apreciar aquí, o 2, si está con minuta. Entonces, es los 2 mecanismos de lesión, y este artículo muy bonito, los invito a que lo lean. Puede ser un mecanismo de pivot o un mecanismo de hiperextensión en que el ligamento cruzado anterior se puede desgarrar. Y el último caso, en el último par de minutos, otra fractura de la tuberosidad intercondilar de la tibia, pero no anterior, sino posterior. Entonces, también tiene una lipohemartrosis, y cuando vemos la correlación con el CT, podemos ver que era una fractura con minución del aspecto posterior de la tibia proximal, incluyendo el punto de inserción del ligamento cruzado posterior. Y aquí podemos ver cómo el ligamento cruzado posterior se inserta en estos fragmentos. Aquí pueden ver en el plano sagital cómo está elevando uno de los fragmentos de forma importante, que es este. Y bueno, pues este paciente pudo también, debido al tamaño del fragmento, se le pudo hacer osteosíntesis y el paciente evolucionó satisfactoriamente. Existen 3 tipos de
fracturas por avulsión del ligamento cruzado posterior, tipo 1 no desplazada, tipo 2 un poquito pegada y mínimamente desplazada, tipo 3 completamente desprendida y desplazada. Y pues los dos mecanismos de lesión más característicos son cuando hay un golpe directo en la parte anterior de la tibia, como cuando uno se golpea con el tablero del carro en un accidente automovilístico, y también por hiperextensión. Son los dos mecanismos más frecuentes. Y de nuevo, gracias al doctor Skalski por su generosidad. En resumen, revisamos fracturas de la periferia y del centro de la tibia. Empezamos con la fractura de Segón en el aspecto lateral del platillo tibial lateral, la fractura en Segón reversa o la fractura medial de Segón, lo mismo, pero en el platillo tibial medial en su periferia. Revisamos fracturas por avulsión del aspecto posterior del platillo tibial lateral y fracturas por avulsión del aspecto posterior del platillo tibial medial. Y por último, revisamos fracturas por avulsión del aspecto anterior de la eminencia intercondilia de la tibia, incluyendo el punto de inserción del ligamento cruzado anterior y el aspecto posterior con el punto de inserción del ligamento cruzado posterior. Y por último les mostré una avulsión ósea de uno de las raíces de los meniscos, en particular la raíz posterior del menisco medial. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Lemos. Con esto ya damos por finalizadas las tres ponencias. Nos hemos pasado un poquito de tiempo y apenas vamos a tener tiempo para preguntas, pero creo que ha merecido la pena escuchar a los ponentes. Una para el doctor Lemos: ¿cuándo está recomendado solicitar un estudio adicional, sea resonancia magnética o TAC, para estudiar las pseudolesiones mencionadas en la primera de las charlas? Muchas gracias por la pregunta. Sí, mira, la verdad es que yo no pido mucho estudios avanzados si la lesión es característica, y por característico me refiero en la localización característica y con las características radiográficas que describí, con bordes bien definidos, lisos, sin sin hallazgos secundarios que me hagan pensar que es patológico, como edema del hueso subcondral o como sinovitis asociada, o si de pronto veo algo atípico, sí inmediatamente ordeno, porque ya me ha pasado. De hecho, mostré 2 casos que yo no diagnostiqué correctamente por brincar inmediatamente y pensar que era una pseudolesión, y en uno de ellos el paciente tenía una metástasis ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero si luce benigno y está en el sitio característico y tienes la posibilidad de comparar con el otro lado o con estudios previos, es muy útil. Si no, si hay algo que no te cuadra, no tengas miedo y solicita un estudio avanzado, bien sea una CT o una resonancia. Muchas gracias. Y para la doctora, una pregunta, una de errores: ¿cuáles son las lesiones óseas que pasan más desapercibidas en la urgencia pediátrica? Pues ahora mismo... Supongo que habrá... Claro, hay de todo. Es que hemos visto que pasan incluso, por ejemplo, tumores, fracturas sobre tumores, o sea, fracturas patológicas han pasado desapercibidas. No sé, quizás la fractura, porque es lo que más se hace en el trauma. Nosotros no vemos la patología traumatológica, no la informamos. Entonces, bueno, salvo cuando vemos las complicaciones, como el caso que os comento de que haya una lesión subyacente que luego ya aparezca. Entonces, eso me resulta difícil de decirte, la verdad. Muy bien. Bueno, como estamos ya justo en el tiempo, a falta de 2 minutos para que empiece la siguiente sesión, damos por concluida esta. Muchísimas gracias a la doctora Bravo y al doctor Lemos, y espero que todos podáis seguir disfrutando del curso precongreso y los días siguientes del congreso, y nos vemos conectados todos en unos minutos. Muchas gracias. Gracias.